Abuela, Arthur y yo hemos encontrado una residencia maravillosa para ti. Allí te cuidarán mejor que nosotros, dijo mi nieta, a quien crié después de la muerte de sus padres. Solo sonreí en silencio y saqué del cajón del escritorio un sobre sellado. Al leerlo, se dejó caer en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Los últimos años mi mundo se fue estrechando poco a poco. Primero renuncié a los viajes largos, luego a los paseos al atardecer. Después desaparecieron las visitas de viejas amigas. Observaba cómo mi vida se recogía como una flor que envejece. Aquel día, cuando Elizabeth y Arthur aparecieron en la puerta sin previo aviso, sentí una inquietud mucho antes de ver sus sonrisas tensas. Su visita me recordó otro encuentro, muchos años atrás. James y Rebecca, recién casados, cruzaron ese mismo umbral. Los ojos de mi hija brillaban de felicidad y la mirada de su marido prometía un futuro estable y seguro. James tomaba la mano de Rebecca con la delicadeza de un coleccionista que toca una pieza rara. «Mamá, tenemos una noticia para ti», comenzó Rebecca entonces, y yo ya lo sabía, estaba embarazada. El instinto materno me lo decía por el brillo especial de su rostro, por cómo acariciaba su vientre con la punta de los dedos. Ninguno de nosotros podía imaginar que aquella mano cuidadosa se convertiría con el tiempo en un grillete del que mi hija no podría liberarse. El recuerdo se desvaneció. Elizabeth me abrazó con una cautela nueva, hablándome más bajo de lo habitual, como se habla con los enfermos. Arthur permanecía detrás, siempre impecable, con su camisa planchada hasta crujir. Hacía tiempo que había notado su costumbre de acariciar el anillo de bodas cuando se sentía incómodo. Una señal infalible de que se avecinaba una conversación desagradable. Por las miradas rápidas que se intercambiaban, era evidente. Habían ensayado esta visita. Se habían preparado, escogido las palabras adecuadas, trazado una estrategia. Mientras servía el té en las tazas de porcelana antigua, reservadas solo para ocasiones especiales, sentí cómo mis manos se volvían torpes. Últimamente eso ocurría más a menudo. Breves fallos de coordinación, momentos de desconcierto ante las acciones más simples. Durante el té, la conversación navegó por la superficie de la vida. El clima, una nueva exposición, el ascenso de Arthur en la clínica. Elizabeth, normalmente directa hasta la rudeza, hablaba de todo menos del motivo real de su visita. Por fin, cuando las últimas gotas de té se enfriaban en las tazas, suspiró y pronunció lo que venían a decir. Una propuesta para que me mudara a una residencia donde cuidarían mejor de mí que ellos. El tiempo se detuvo. En el silencio de la sala, el reloj marcaba los segundos con una solemnidad fuera de lugar. En un rayo de sol danzaban motas de polvo, creando la ilusión de una lenta nevada. Al mencionar a cierta enfermera Marta, supuestamente conocida mía de juventud, sentí un sabor amargo de decepción. Marta no existía en mi vida. Ni siquiera se había molestado en revisar bien mi Steam Historia antes de este diálogo. Mi mirada se detuvo en la muñeca de Elizabeth. Una fina pulsera de plata con 2 mitades de corazón, regalo de Arthur por su 5º aniversario, ocultaba un rastreador GPS de última generación. La historia se repetía con una precisión inquietante. Mi memoria me arrastró 15 años atrás, a un soleado día de abril. Rebecca brillaba mientras me mostraba su nuevo adorno. ¿Ves, mamá? Me lo regaló James. Dice que aunque no estemos juntos, nuestros corazones siempre estarán conectados. Me pareció un gesto romántico. Solo más tarde, al escuchar accidentalmente
Una conversación. Comprendí la verdadera función de esa pulsera. ¿Por qué no contestabas? ¿Dónde estabas? La voz de James sonaba falsamente suave, pero con un tono metálico que helaba la sangre. Fui a hacer la compra. El móvil se quedó sin batería. Se excusaba Rebecca. Entonces, ¿por qué la pulsera marcaba que estabas en la cafetería de Oak Street? ¿Te encontraste con alguien? Sus voces llegaban desde la cocina mientras yo permanecía en el salón, congelada con un libro en las manos, temiendo moverme. Fue un encuentro casual con una colega. Tomamos un café. La voz de mi hija temblaba. Debiste llamarme. Me preocupé. Ya sabes lo que me hace sentir la preocupación. De vuelta al presente. Noté cómo Arthur miraba de vez en cuando su teléfono, donde seguramente seguía en tiempo real la ubicación de Elizabeth. No respondí a su propuesta. Solo sonreí y me levanté de la mesa. En un rincón del salón, el secretaire guardaba historias familiares de muchas generaciones. Mi mano, ahora cubierta de manchas y venas de la edad, acarició la superficie pulida, antes tocada por los dedos de mi madre y de su madre. Allí estaban nuestros secretos, algunos inofensivos, otros capaces de destruir vidas. En el tercer cajón reposaba un sobre que había sellado 25 años atrás, la noche tras el funeral de Rebecca y James. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la verdad en su interior seguía tan cortante como el día en que la escribí. Cuando le tendí el sobre a Elizabeth, llamándola por su apodo de niña, Lizzie, ella se estremeció. Sus dedos lo tomaron con la cautela de quien desactiva una bomba. Arthur se tensó, se irguió, preparado para intervenir. En ese instante, el parecido con James se marcó en sus facciones con tal claridad que me dejó sin aliento. Observé cómo cambiaba el rostro de Elizabeth a medida que leía. Primero, ligera perplejidad. Luego, desconcierto. Después, una comprensión que se extendía como una grieta en el cristal. Y finalmente, el derrumbe total. La estructura defensiva que había construido en torno a la imagen de sus padres se vino abajo, sepultando su idea de sí misma. Cuando terminó la última página, sus manos cayeron inertes. Se cubrió el rostro con las palmas, como cuando tenía 4 años y creía que podía esconderse del mundo cerrando los ojos. La negación estalló como una ola furiosa. Elizabeth se negó a aceptar la verdad sobre la enfermedad mental de su padre, sobre el hecho de que el accidente fue producto de un episodio maníaco, sobre su adopción. Sus ojos, tan expresivos como los de Rebecca, lanzaban relámpagos. «Es mentira. Todo esto es mentira», gritó. Se levantó de golpe, arrojó los papeles hacia Arthur y salió corriendo de la casa. El portazo resonó con eco en el hogar, ahora enmudecido. En el silencio que siguió, Arthur examinaba los documentos. Médico de formación, identificaba con rapidez lo esencial en los informes clínicos, analizaba síntomas, cruzaba fechas. «Trastorno bipolar», murmuró al leer el diagnóstico. «Fase maníaca pronunciada con episodios psicóticos. Tratamiento con litio indicado. Rechazo del paciente a seguir la medicación». Le permití leer sin interrumpirlo. Luego, en vez de comentar lo evidente, hice la pregunta que me rondaba desde que noté la pulsera. «Arthur, esa pulsera con rastreador GPS que le regalaste a Elizabeth, ¿por qué?» Sus ojos se agrandaron por la sorpresa y luego se entrecerraron en un gesto defensivo. «¿Cómo lo supo?» «Llevo 4 años observándolos. Veo cómo revisas el teléfono cada pocos minutos, cómo te tensas cuando ella se retrasa, cómo la llamas con pretextos absurdos
solo para saber dónde está. Palideció, y luego el color le subió por el rostro y el cuello. Ya tenía en los labios los argumentos defensivos, pero algo en mi mirada lo detuvo. Bajó la vista. «Elizabeth está enferma», dijo en voz baja. «Usted ha visto cómo reacciona al estrés. A veces tiene episodios. Llevamos años tratando su depresión, pero ella lo oculta, sobre todo de usted». Hizo una pausa y luego, como si se armara de valor, continuó. «Ese centro... En realidad, queríamos vender su casa para pagarle un tratamiento en una clínica privada. En los últimos meses, ha dejado de tomar los antidepresivos. Dice que le cambian la personalidad, que ya no se siente ella misma. Tengo miedo. Miedo de que pueda hacerse daño». Sus palabras flotaron en el aire como una losa. En ese instante, entendí que tanto él como Elizabeth habían vivido todos estos años bajo la sombra de James, un fantasma del que ni siquiera eran conscientes. La noche cayó, espesando las sombras en los rincones del salón. Elizabeth no regresó. Arthur se quedó en la sin habitación de invitados. Su teléfono brillaba con la pantalla encendida toda la noche, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. Por la mañana llegó un escueto. «Estoy con Carol. Necesito tiempo». En la penumbra grisácea de la cocina, mientras compartíamos un insomnio forzado, vi otro lado de ese hombre. Detrás del afán por controlar cada paso de su esposa, se escondía un miedo genuino a perderla. No por egoísmo posesivo, sino por amor profundo y una preocupación sincera. «Elizabeth tiene todo un ritual de autochequeo», contó él mirando sus manos. «Cada mañana se toma el pulso. Dice que si el ritmo cardíaco supera los 90, puede estar comenzando un episodio maníaco. Luego se observa las pupilas por si están dilatadas o si nota demasiada excitación en su comportamiento. A veces, en medio de una discusión o simplemente emocionada por algo, se detiene de golpe y me pregunta: ¿estoy bien? ¿No estaré demasiado exaltada? El agotamiento por la noche sin dormir y el golpe emocional lo habían vuelto vulnerable. Levantó la mirada y en sus ojos vi un dolor punzante. Una noche lloró sin parar mientras miraba a nuestro perro. Me dijo que había leído casos de personas que, en medio de un brote psicótico, habían hecho daño a sus mascotas. Soñó que... Se interrumpió con un nudo en la garganta. Que ella hacía algo terrible, aunque nunca ha mostrado inclinaciones violentas. No teme a quién es, sino a quien podría llegar a ser por culpa de una enfermedad que quizás ni siquiera tenga. Mis manos se aferraron con fuerza a la taza de té frío. Mi querida Lizzie, tan inteligente y fuerte, había vivido todos estos años en un infierno que tal vez yo habría podido evitar. Si hubiera tenido el valor de decir la verdad antes. Arthur de pronto cayó a mitad de una frase, como si se diera cuenta de cuánto había compartido con una persona a la que, hasta entonces, solo consideraba una pariente lejana, de domingos tranquilos, charlas corteses y pequeños regalos navideños. «¿Por qué no nos lo contó antes?», preguntó tras un largo silencio. «Sobre la enfermedad de James, sobre que Elizabeth fue adoptada. Una pregunta difícil. Mis dedos, que antes fueron ágiles y fuertes, ahora estaban cubiertos de manchas de la edad y nudillos hinchados. Con esas mismas manos calmé a la pequeña Elizabeth cada vez que se despertaba de pesadillas, donde perdías a sus padres una y otra vez. Cuando murieron, ella tenía apenas 4 años. Respondí, eligiendo cada palabra. Era demasiado pronto para una verdad tan dura. Luego llegó una etapa en la que idealizaba a su padre, creando en su mente la imagen de un héroe perfecto,
sobre todo en la adolescencia, cuando los niños necesitan desesperadamente modelos a seguir. En las fotos, James siempre aparecía atractivo, fuerte, seguro. Para una niña que crece sin padre, ese ideal imaginario se vuelve psicológicamente necesario. Arthur asintió con comprensión. Todos construimos estructuras de defensa hechas de medias verdades y fantasías. Luego comenzaron a aparecer señales de su propio miedo a las enfermedades mentales. Proseguí. Al principio sutiles. Ansiedad elevada, interés por libros sobre trastornos mentales. Lo atribuía a la edad, a su sensibilidad. Luego te conoció a ti. Y usted vio el parecido con James, concluyó él por mí. No en el sentido clínico, aclaré, sino en los patrones de comportamiento. El mismo tipo de atención, intensa, absorbente, el mismo cuidado que roza el control, el mismo miedo a perder. Él permaneció inmóvil, pero vi cómo mis palabras hacían efecto. Muy en el fondo, se había iniciado un proceso de comprensión que ya no podría detenerse, por mucho que intentara protegerse. Ese día abrí la vieja caja fuerte oculta tras el retrato familiar de mi abuela. Arthur y yo revisamos los documentos que había ido reuniendo y guardando todos estos años. Informes médicos sobre el estado de James, incluyendo análisis genéticos confidenciales que él había realizado poco antes de morir, cuando Elizabeth tenía unos 3 años. Quería saber si había transmitido una predisposición al trastorno bipolar a su supuesta hija. Pero Elizabeth fue adoptada, murmuró Arthur hojeando las páginas. ¿Por qué buscar predisposición genética en una hija que no es biológica? Para entonces, su enfermedad ya había avanzado, expliqué en voz baja. Durante los episodios maníacos o psicóticos, solía olvidar la adopción o directamente la negaba. En los diarios de Rebecca hay notas donde describe cómo él insistía en que Lizzie era su hija biológica y que todos los papeles de adopción eran falsificaciones creadas por enemigos que querían destruir a su familia. En esos momentos, él creía ver en Elizabeth un parecido extraordinario consigo mismo, que en realidad no existía. Paradójicamente, su idea paranoica de que Lizzie no era su hija era cierta, aunque él mismo no lo aceptaba. Los análisis no mostraban los marcadores asociados a un alto riesgo de la enfermedad. Pero lo más importante era que demostraban que Elizabeth no tenía ningún vínculo biológico con James, aunque él, cegado por su paranoia, nunca llegó a esa conclusión. Le conté a Arthur la historia de la adopción, cómo su primer hijo murió poco después de nacer debido a una cardiopatía congénita, cómo Rebecca cayó en una depresión profunda, dejando de comer, sin poder dormir, convencida de que ya no tenía sentido seguir viviendo, y cómo James, en uno de sus momentos de lucidez y energía, propios de su fase maníaca, decidió arreglarlo todo. Su hermano Thomas era abogado especializado en derecho de familia y adopciones. A través de sus contactos, supo de una joven bailarina, estudiante de conservatorio, que había decidido renunciar a su bebé para poder seguir con su carrera. Utilizando sus conexiones en círculos médicos y sobornando a los funcionarios adecuados, James organizó una adopción acelerada, semi-legal. Formalmente todo parecía legítimo, pero se omitieron varios procedimientos obligatorios. Le mostré a Arthur fotografías de esa época. Rebecca con la recién nacida Elizabeth, yo junto a ellas. Las tres con rostros iluminados por una esperanza tímida. Aquellas imágenes eran testimonio silencioso de una nueva vida construida sobre cimientos frágiles. Aún recuerdo con claridad sorprendente el día que vi por primera vez a Elizabeth.
Rebeca estaba sentada junto a la ventana. La luz del atardecer jugaba en su cabello rubio, dándole un tono cobrizo. En sus brazos tenía un bulto envuelto en una manta amarilla y suave. «Mamá», susurró al verme entrar, «te presento a nuestra hija». Me acerqué esperando ver una versión del primer bebé de James y Rebecca. Una niña llena de pecas rojizas y con el mentón afilado, tan parecida a su padre que daba miedo. Pero el rostro de la nueva nieta era completamente diferente. Rasgos suaves, mejillas regordetas, una mirada increíblemente lúcida para una recién nacida. Extendí un dedo y una diminuta mano lo apretó con fuerza inesperada. «Es nuestra», dijo Rebeca con un tono que no permitía objeciones. «Totalmente nuestra». En ese instante acepté un pacto tácito. Jamás mencionar que mi hija no había estado embarazada, que aquella niña no llevaba su sangre. Era más fácil así para todos. Para Rebeca, devastada por el duelo. Para James, cuya enfermedad se agravaba. Y para la pequeña, que crecería en una familia unida por lazos frágiles de amor, miedo y secretos. Una mañana primaveral llenó el salón con luz suave, filtrada por las cortinas de tul. En esa atmósfera, Arthur y yo, dos personas no unidas por la sangre, pero sí por el amor hacia Elizabeth, empezamos a construir una nueva forma de comprendernos. Los días pasaban lentamente. Yo retomaba mis rutinas cotidianas: cuidar el jardín, leer, pasear brevemente por el vecindario. Arthur venía cada día. A veces se quedaba a dormir, como si esperara que Elizabeth pudiera regresar en cualquier momento. Un día me encontró en un estado extraño, de pie en medio del salón, con un suéter de Elizabeth en las manos, dejado por ella hacía meses, sin poder recordar por qué lo tenía ni a dónde me dirigía. «¿Está bien?», preguntó, acercándose con cautela. Parpadeé varias veces para volver a la realidad. Estos episodios de desorientación se estaban haciendo más frecuentes. Breves momentos en los que el mundo perdía nitidez y los pensamientos se escurrían como peces entre los dedos. «Solo estaba distraída», respondí, doblando con cuidado el suéter. Arthur no insistió. Estaba absorbido por su propia transformación. Asistía a terapia para trabajar su necesidad de control. Buscaba entender el origen de su miedo a la pérdida. En la última sesión, la terapeuta me pidió que recordara los primeros momentos en que sentí esa necesidad de controlarlo todo. Me contó mientras cortaba verduras para la cena. Cocinar lo tranquilizaba. Le daba la ilusión de orden en medio del caos. Recordé que con 10 años hacía listas de compras para mi madre y exigía que las siguiera al pie de la letra. Revisaba si las puertas y ventanas estaban cerradas 3 veces cada noche. Sus manos, hasta entonces firmes con el cuchillo, se detuvieron. Todo empezó después de que mi padre golpeara a mi madre por primera vez. No pude protegerla, pero podía controlar los pequeños detalles, crear un sistema en el que todo fuera predecible. Quise decirle algo, pero de pronto me di cuenta de que había olvidado de qué hablábamos. Una inquietud difusa me invadió. Esos vacíos mentales eran cada vez más serios. Al tercer día, Elizabeth volvió, demacrada, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en todo ese tiempo. Pero en su mirada había una nueva determinación que había reemplazado la confusión. No saludó. Al entrar en la casa simplemente dijo: «Contraté a un detective privado. Está revisando todo lo que dijiste». En su frialdad distante se percibía el dolor. No pidió disculpas por su desaparición. No quiso escuchar explicaciones. Lo único que le interesaba eran los diarios de Rebecca
mencionados en mi carta. La conduje al despacho, transformado en un pequeño santuario de la memoria. En el secreter antiguo guardaba 7 cuadernos con tapas de cuero. Los diarios anuales que Rebecca había escrito desde que conoció a James hasta su muerte. Al entregárselos, la advertí: lo que vas a leer puede cambiar para siempre la imagen que tienes de tus padres. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Asintió con una expresión de madurez inusual, muy distinta de su impulsividad habitual. Tomó los diarios y se encerró en el despacho. Las horas se estiraron hasta volverse eternas. Afuera, el día se convirtió en crepúsculo, luego en noche. Arthur deambulaba por la casa como un tigre enjaulado, deteniéndose una y otra vez ante la puerta del despacho, escuchando el silencio del otro lado. Noté que no revisó su teléfono ni una sola vez, aunque lo tenía a la vista. Un gesto pequeño, pero profundamente revelador de un cambio real. Sentada en el salón, repasaba mentalmente las páginas de los diarios que conocía casi de memoria. En especial, la última entrada, fechada un día antes del accidente. A veces siento que la única forma de liberarme es desaparecer, disolverme, Seira, en el aire. Pero, ¿cómo puedo dejar a Lizzie? Él nunca le ha hecho daño, pero temo que, en uno de sus malos días, su irritación cruce la línea. Tengo que hacer algo, mientras aún pueda. La puerta del despacho se abrió solo al amanecer. Elizabeth salió con los ojos hinchados de tanto llorar, pero en su mirada había algo nuevo. No solo dolor, sino comprensión. El teléfono sonó casi de inmediato, como si estuviera sincronizado con su aparición. El detective confirmó mi historia. Una nota de despedida de James, conservada por su hermano, y documentos médicos con el diagnóstico. James realmente estaba enfermo, dijo Elizabeth lentamente al colgar. ¿Y mis padres? Mi madre. ¿Por qué no se fue de su lado? En esa pregunta se concentraba todo el dolor de una mujer que intenta comprender a otra mujer atrapada en una jaula invisible. A veces el amor ciega, respondí, buscando las palabras. James no siempre fue así. Cuando se conocieron, era un joven médico brillante, inteligente, elocuente, lleno de energía. Lo que más tarde se diagnosticó como hipomanía, al principio parecía solo carisma y entusiasmo. La enfermedad se fue desarrollando poco a poco. Primero episodios de hiperactividad e insomnio, luego estallidos de irritación sin motivo, y después caídas en profundas depresiones. Recuerdo las primeras señales de alarma. Un almuerzo dominical en casa cuando James no apartaba la vista de Rebecca. No la miraba con amor, sino con sospecha. Cuando ella me ayudaba en la cocina, él llamaba cada 10 minutos, aunque estaba en la habitación de al lado. Solo quería asegurarme de que todo está bien, decía con una sonrisa artificial. Cuando un vecino vino a pedir prestado un utensilio de jardinería y abrazó amistosamente a Rebecca, el rostro de James se torció por la ira, solo por un segundo, pero lo suficiente para notarlo. Después de que se marcharan, llamé a mi hija y le pregunté con cautela si todo estaba bien. James está cansado, me dijo. Un paciente difícil, no ha dormido casi nada. Le creí, o preferí creerle. Nadie quiere ver un monstruo en la persona que su hijo ha elegido amar. Elizabeth escuchaba, y sombras de comprensión cruzaban su rostro. Luego su mirada se posó en Arthur, y entre ellos pareció tenderse un hilo invisible. Sin decir nada, salieron al jardín para hablar a solas. A través del cristal de la ventana veía sus siluetas, acercándose en momentos de entendimiento, alejándose con las emociones. La niebla matinal envolvía sus figuras,
dándole a la escena una cualidad casi mística. Cuando regresaron, ambos lucían agotados, pero entre ellos había nacido algo nuevo, una comprensión frágil, nacida del dolor. Decidieron volver a casa para asimilar todo lo que habían descubierto. Elizabeth también expresó su deseo de encontrar a su madre biológica. Al decirlo, su voz estaba cargada de duda. Temía herirme. Pensaba que lo tomaría como una traición. Para mi sorpresa, no sentí ni celos ni miedo. Al contrario, me pareció justo que quisiera conocerse completamente, recoger los fragmentos de su identidad y formar un espejo nuevo y entero. Su abrazo de despedida me transportó allá y aquellos días en que venía corriendo a mí con sus pequeñas penas. Una muñeca rota, una rodilla raspada, una pelea con una amiga. Después de su partida, la casa se llenó de otro tipo de silencio. No opresivo, sino expectante. Me acerqué a la repisa de la chimenea donde estaban las fotos de Rebecca. Por primera vez en años las miré sin sentir el peso de lo no dicho. Ese nuevo silencio fue interrumpido de forma inesperada. 10 días después de la partida de Elizabeth, alguien llamó a la puerta. Con fuerza, con insistencia, tanto que incluso mi viejo y defectuoso oído lo percibió. Al abrir vi a un hombre al que no reconocí al principio. Thomas, el hermano gemelo de James. El tiempo lo había cambiado por completo. Antes, él y James se parecían tanto que incluso los familiares los confundían. Ahora Thomas parecía 20 años mayor de lo que era. Rostro demacrado, ojos hundidos con escleróticas amarillentas, piel de un tono grisáceo poco saludable. Olías a alcohol, pero también a algo más. Un aroma dulzón y químico que no supe identificar. ¿Dónde está?, preguntó sin saludo. ¿Dónde está Elizabeth? Intenté cerrar la puerta, pero la empujó con una fuerza inesperada. Tu nieta contrató a un detective, escupió al entrar. Vino a verme, me hizo preguntas sobre James, sobre la nota. ¿Qué le contaste? Vi que sus dedos apretaban algo en el bolsillo de su chaqueta. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no por mí, por él, por ese hombre en cuyos ojos brillaba la misma locura que una vez vi en James. Elizabeth se fue con su esposo. Respondí con la mayor calma posible. Thomas, necesitas ayuda. Él soltó una risa corta, seca, como un ladrido. ¿Ayuda? ¿Y dónde estaba esa ayuda cuando James luchaba con sus demonios? ¿Dónde estaban todos ustedes? Sus movimientos eran erráticos. Se desplazaba por la habitación tocando cosas al azar. Fotos, libros, objetos. Sus pupilas dilatadas y sus gestos nerviosos delataban no solo alcohol, sino también drogas. ¿Sabes lo que James me escribió antes de morir? Sacó del bolsillo una hoja arrugada, una copia de la nota escrita con la letra reconocible de su hermano. Tommy, no puedo más. Las voces no me dejan en paz. Cuida de ellas, por favor. Su voz se quebró. Él no quería matar a Rebecca, solo quería dejar de sufrir. Le pidió que no subiera al coche ese día, pero ella insistió. Dijo que sabía cómo calmarlo. Esa era una pieza nueva del rompecabezas que yo no conocía. Rebecca subió al coche por voluntad propia. Intentaba evitar la tragedia. Thomas seguía deambulando, murmurando cosas incomprensibles. De pronto se detuvo frente a la fotografía de Elizabeth con su vestido de graduación. ¿Y sabes que ella no es su hija? Sus ojos brillaron con una extraña satisfacción. Claro que lo sabes. Todos lo sabían. El pequeño y sucio secreto de los Clark. Guardé silencio, dejándolo hablar.
Algo me decía que no debía interrumpir esa confesión. Yo ayudé con la adopción, continuó. James estaba desesperado después de la muerte de su hija. Rebecca intentó suicidarse 2 veces. Y entonces una de mis clientas, una joven bailarina del conservatorio, quedó embarazada de su profesor. Su rostro se torció en una amarga sonrisa. Qué conveniente, ¿verdad? Ella quería deshacerse del bebé para no arruinar su carrera. James quería un hijo para devolverle a Rebecca las ganas de vivir. Un intercambio perfecto. Yo lo organicé todo. Falsifiqué los documentos necesarios. Sobornos a las personas correctas, manipulación de informes. Todos prefirieron mirar hacia otro lado. Su mirada se nubló, como si viera algo en lo profundo del pasado. ¿Sabes qué fue lo más jodido? La bailarina era mi amante. Yo la amaba. Y el bebé, según ella juraba, no era mío, sino de un profesor de medicina casado. Aquella confesión me dejó atónita. La historia se volvía cada vez más enredada, los vínculos más complejos. James y yo hicimos un trato, continuó Thomas. Yo lo ayudaba con lo de la niña, y él me mantenía. Después de su muerte, seguí recibiendo dinero de un fideicomiso. Pero hace 3 meses los pagos se detuvieron, y las voces no han hecho más que hacerse más fuertes. Se dejó caer de rodillas, los hombros sacudidos por temblores. De su bolsillo cayó un cuchillo, una simple navaja plegable, que ya no representaba amenaza alguna. Thomas no era peligroso, salvo para sí mismo. Levanté el cuchillo con cuidado y llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, Thomas ya dormía en el sofá, agotado por la tensión emocional y las drogas. 3 días después, recibí una llamada del hospital municipal. Habían encontrado a Thomas en un motel barato a las afueras de la ciudad. Sobredosis de heroína. Junto a él había una nota de despedida que confirmaba su relato sobre los orígenes de Elizabeth, con detalles adicionales sobre cómo ayudó a encubrir la verdadera causa del accidente, destruyendo pruebas y mintiendo a los investigadores. Su muerte añadió una nueva capa de complejidad a la historia que debía contarle a Elizabeth. Pero antes de que pudiera decidir cómo hacerlo, me llamó Arthur. Su voz sonaba alterada. Elizabeth había desaparecido. No volvió del trabajo y llevaba más de 24 horas sin contestar el teléfono. Me habló de las conversaciones difíciles de las últimas semanas, de cómo le confesó que la había estado rastreando mediante la pulsera, del enfado de Elizabeth y sus posteriores intentos de trabajar en la relación, de sus sesiones de terapia enfocadas en su necesidad de control. La noche anterior a su desaparición, Elizabeth había recibido del detective información sobre su madre biológica. Estaba emocionada. Planeaba pasar por su oficina después del trabajo para recoger los documentos. Y no volvió. Una ola de miedo me envolvió. Las imágenes del coche destrozado en la carretera de montaña, del metal retorcido donde murieron Rebecca y James, se superpusieron en mi mente al rostro de Elizabeth. Pero me obligué a respirar despacio, a pensar con claridad. ¿Qué haría yo si recibiera esa clase de información? ¿A dónde iría? Recordé una conversación con Elizabeth cuando tenía 10 años. Estábamos en el jardín trasplantando rosales, sus pequeñas manos cubiertas de tierra. «Abuela, ¿dónde nací?», preguntó de repente. Me quedé inmóvil, temiendo decir algo indebido, pero tampoco quería mentir del todo. «En el Hospital Santa María», respondí. Técnicamente no era mentira. Elizabeth nació allí, solo que no de Rebecca. ¿Y papá estaba con mamá en ese momento? ¿Le agarraba la mano?
Sí, querida. Estaba ahí a su lado. Su rostro se iluminó. Lo sabía. A menudo tengo un sueño raro. Una habitación blanca, el cabello claro de mamá, la mano de papá sujetando la suya. Aunque es raro, ¿verdad? No se puede recordar el propio nacimiento. Debe ser por las fotos, dije, contenta de poder cambiar de tema. Mamá tenía todo un álbum. ¿Seguro?, asintió ella volviendo a las rosas. ¿Y dónde está ese hospital? En Riverside, a unas 2 horas de aquí. Ese recuerdo me dio una pista. Le pedí a Arthur que buscara en los orfanatos cercanos a Riverside, especialmente aquel que figuraba en los documentos de su adopción. Fueron 3 días de espera agónica. Ejecutaba mis rutinas de forma automática. Cocinaba comida que no podía comer. Hojeaba libros sin comprender nada. Miraba por la ventana esperando ver el sedán plateado de Arthur. Durante todo ese tiempo, no dejaba de pensar en las revelaciones de Thomas. ¿Y si la madre biológica de Elizabeth había estado vinculada con nuestra familia antes del nacimiento? Rebusqué en los viejos álbumes de fotos, buscando alguna pista, y me topé con una imagen grupal de la inauguración del ala pediátrica del hospital donde trabajaba James. Él estaba en el centro con otros médicos. Rebecca, a su lado, vestía un elegante vestido azul. Al otro extremo de la foto había un grupo de jóvenes bailarinas con trajes ligeros. Una presentación de la escuela de ballet como parte del acto benéfico. Al dar vuelta a la foto, vi una inscripción con la letra de mi hija. Inauguración del ala pediátrica. James, yo, grupo de danza del conservatorio. Mary P., solista, profesor. Anderson, Dr. Manning, ... Los demás nombres eran ilegibles. ¿Mary P.? ¿Podría ser aquella la madre biológica de Elizabeth? ¿Y quiénes eran el profesor Anderson y el Dr. Manning? Algo me decía que eran piezas importantes del rompecabezas. Al 4.º día, Arthur llamó. Habían encontrado a Elizabeth. Estaba sentada en un banco del pasillo del orfanato Sol Naciente, en un pequeño pueblo cerca de Riverside. Llevaba horas observando a los niños a través de la puerta de cristal de la sala de juegos. Su teléfono se había quedado sin batería el primer día y no llevaba cargador. Había dormido en el coche, en el aparcamiento, incapaz de alejarse del lugar donde, tal vez, comenzó su vida. Cuando regresaron, Elizabeth estaba cambiada. No solo físicamente exhausta, sino como si se hubiera liberado de un peso enorme. Con una taza de té caliente en mi cocina, compartió conmigo la información que había encontrado. Su madre biológica, Mary Parker, efectivamente fue bailarina y ahora enseñaba danza a niños con necesidades especiales en Portland. El detective la encontró a través de los archivos del conservatorio y el registro de docentes de artes escénicas. Me estremecí al oír el nombre y le mostré a Elizabeth la fotografía de la inauguración del hospital. Observó durante un buen rato el rostro juvenil de la bailarina. Podría ser ella. El detective encontró una foto antigua suya y sí, se parece. En sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza al hablar de un posible encuentro con su madre biológica. Con una leve ironía se refirió a la información sobre su padre biológico, Robert Manning, ahora un reputado especialista en psicología familiar y traumas de apego. ¿El Dr. Manning?, pregunté, señalando al hombre de la fotografía. No, no es él, negó Elizabeth con la cabeza. Según Mary, fue Robert Edwards, que en aquel entonces era asistente del profesor Anderson. El apellido me sonaba, pero el recuerdo se me escapaba, como tantas veces últimamente.
algo relacionado con James, con los primeros años de su matrimonio con Rebecca. Arthur, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, informó que había acordado una consulta con el Dr. Reynolds, especialista en genética de trastornos mentales. Noté cómo había cambiado su forma de hablarle a Elizabeth. Sin presión, sin tomar decisiones por ella. Solo información, una sugerencia, espacio para que ella decidiera por sí misma. Elizabeth aceptó la consulta, y ese mismo día fueron a la clínica. Yo me quedé en casa, agotada tras tantos días de emociones. Me dormí en el sillón, con un libro en las rodillas, reflexionando sobre los extraños giros del destino que nos habían llevado hasta este punto. El Dr. Reynolds, un genetista de cabello canoso y ojos bondadosos tras unos gruesos lentes, examinó con atención los antiguos análisis de James y los nuevos resultados de Elizabeth. Su conclusión confirmó que ella no tenía ciertos marcadores genéticos relacionados con un riesgo elevado de trastorno bipolar. Sin embargo, fue honesto. No existen garantías absolutas en la genética de las enfermedades mentales, debido a su naturaleza poligénica compleja y la influencia de factores epigenéticos. Pero con alta probabilidad, los episodios de ansiedad y depresión de Elizabeth eran consecuencia de un trauma psicológico y un miedo aprendido, no de una predisposición biológica. Muchos de sus síntomas coincidían con el síndrome de nosofobia, un miedo patológico a padecer una enfermedad concreta, en el que la persona comienza a buscar síntomas y a interpretar reacciones fisiológicas normales como señales de enfermedad. De vuelta en casa, Elizabeth pasó largo rato frente al espejo del baño, observando su propio rostro. Durante años había buscado en sí misma los rasgos de Rebecca y James, los ojos de su madre, la barbilla de su padre, la sonrisa, los gestos, el modo de hablar. La gente a menudo comentaba esos parecidos, alimentando la ilusión de un lazo genético. Ahora, en el espejo, se reflejaba el rostro de una desconocida, una mujer cuya verdadera herencia aún estaba por descubrirse. ¿Quién soy ahora?, le preguntó a Arthur cuando él entró a ver cómo estaba. Se sentó junto a ella, pero no la abrazó como habría hecho antes, intentando contenerla físicamente en una zona segura. «Sigue siendo Elizabeth», respondió con calma. «La misma mujer que me deslumbra por su fuerza y su vulnerabilidad. La niña que crió Rebecca, la nieta amada por tu abuela. La persona que encontró el valor de enfrentarse a la verdad, por dolorosa que fuera. En sus ojos ya no había la ansiedad de antes, solo aceptación y admiración. Por primera vez en mucho tiempo, veía a Elizabeth tal como era, sin el filtro distorsionado del miedo. En ese momento, Elizabeth se quitó la pulsera y la dejó sobre la cómoda del tocador. No como un acto teatral, ni con desafío, sino con la tranquila seguridad de quien ha tomado una decisión. Arthur asintió, comprendiendo el significado del gesto. Aquella noche hablaron hasta el amanecer, no sobre el pasado, sino sobre el futuro, sobre cómo construir una relación basada en la confianza y no en el control, sobre la posibilidad de ser padres algún día y el tipo de padres que deseaban ser, sobre los miedos que aún quedaban, pero que ya no gobernaban sus vidas. El encuentro con la madre biológica se produjo a mediados de diciembre, en una pequeña cafetería, en terreno neutral. Fui con Elizabeth para apoyarla. Arthur propuso quedarse en casa, comprendiendo que su presencia podía complicar aún más una situación ya de por sí delicada. El día era frío, pero despejado. La nieve crujía bajo los pies
y el sol invernal reflejaba su luz sobre las superficies blancas, creando la ilusión de un mundo cristalino y resplandeciente. Dentro de la cafetería nos recibió el aroma de bollería recién horneada. Mary Parker ya esperaba en una mesa del rincón. Una mujer elegante, de postura impecable que delataba su pasado en el ballet. Cuando nos acercamos, noté cómo se le agrandaban los ojos al ver a Elizabeth. El parecido era innegable. Las mismas cejas expresivas, los mismos pómulos altos, incluso la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar. «La reconocí de inmediato», dijo Mary al darme la mano. «Usted daba clases en la escuela de ballet cuando yo era alumna de nivel básico». Agucé la memoria. Una imagen borrosa emergió. Una niña delgada, de ojos serios, practicando pas de bourrée en la barra. La escuela de ballet del conservatorio, donde yo reemplazaba de vez en cuando al pianista enfermo. Una joven bailarina que desapareció de pronto por problemas familiares. Sí, ahora lo recuerdo. Asentí. Tenía mucho potencial. Mary contó su historia sin dramatismos, pero sin omitir las partes difíciles. Su juventud, las ambiciones de convertirse en primera bailarina, el romance con un hombre casado, el embarazo que amenazaba con destruir su carrera. A los 19 años la decisión parecía evidente: entregar al bebé y seguir su camino hacia el sueño. Sus ojos, sorprendentemente parecidos a los de Elizabeth, se humedecieron al describir los 2 días que pasó con su hija recién nacida, antes de firmar los documentos. ¿Cómo la llamó Elizabeth en honor a su abuela, sin saber si los padres adoptivos conservarían ese nombre? Cómo cada año, en su cumpleaños, encendía una vela y se preguntaba si estaría bien. Nunca me arrepentí de haber tomado la decisión de entregarte, confesó, porque sabía que no podría darte lo que merecías, pero no pasó un solo día sin que pensara en ti. Mary sacó de su bolso una fotografía desgastada, la mitad de una imagen antigua, donde 2 chicas jóvenes se abrazaban frente a un teatro. Con asombro reconocí en una de ellas a Anna, la hermana de James, que había fallecido un año antes de que Elizabeth llegara a nuestra familia. «Anna y yo éramos muy amigas en el conservatorio», explicó Mary. «Cuando me quedé embarazada, fue la única que me apoyó. Me ofreció su ayuda, pero luego tuvo un accidente». Miraba la fotografía con estupor. En casa conservaba la otra mitad de esa imagen, con el resto del grupo de graduados. De pronto, conexiones que antes parecían casuales adquirieron un nuevo sentido. James no eligió a una niña al azar para adoptarla. Eligió a la hija de la mejor amiga de su hermana, como si inconscientemente tratara de conservar un pedazo de Anna en su vida. Cuando nos despedimos, el atardecer teñía la nieve tras la ventana de un dorado rosado que hacía parecer el paisaje una pintura. Quedamos en volver a vernos. Mary nos invitó a su espectáculo navideño de ballet, protagonizado por sus alumnos con necesidades especiales. Elizabeth guardó silencio durante casi todo el viaje de regreso. Las luces de los autos que venían de frente se reflejaban en sus ojos, dándole al rostro un aire pensativo. Reflexionaba sobre los giros del destino, sobre esa cadena de casualidades y consecuencias que habían llevado a su existencia. Cada tragedia, cada decisión, cada encuentro habían sido eslabones necesarios en esa cadena. Sentada a su lado en el coche, no pude evitar pensar en mi propio papel en esta historia. Guardiana de secretos que podían curar o destruir. ¿Hice lo correcto ocultando la verdad tanto tiempo? ¿O, al intentar protegerla, solo prolongué su sufrimiento? Un destello repentino de los faros de un auto
Me deslumbró, y en ese instante sentí una extraña desorientación. Por un momento olvidé a dónde íbamos y por qué. Una ola de pánico se alzó, pero la controlé enfocándome en el volante bajo mis dedos, en la presencia de Elizabeth a mi lado, en la melodía del radio. Estos episodios eran cada vez más frecuentes, momentos de ausencia en los que el mundo perdía nitidez y coherencia. Sabía que debía ver a un médico, hablar con Elizabeth, pero posponía esa conversación incómoda. Siempre había otros temas más urgentes. El invierno se retiraba lentamente, dando paso a una primavera temprana. La vida adoptaba un nuevo ritmo. Encuentros regulares entre Elizabeth y Mary, sesiones de terapia para los tres, cenas compartidas en mi casa, a las que ya no acudía solo una familia, sino un círculo de personas unidas por vínculos complejos, pero sinceros. Arthur seguía cambiando. Lentamente, con retrocesos inevitables, pero avanzando con determinación. Su mente metódica le ayudaba. Analizaba los desencadenantes de su necesidad de control, rastreaba sus raíces en traumas de la infancia, aprendía nuevas formas de expresar amor y cuidado. «Ya entiendo de dónde viene mi miedo a perder el control», me dijo un día, mientras me ayudaba con los platos tras la cena. Mi padre se empeñaba en proyectar una imagen de familia perfecta, controlando cada aspecto de nuestras vidas. No lo hacía por amor, sino por miedo a que todo se desmoronara sin control absoluto. Era su forma de manejar la ansiedad, y yo heredé ese modelo, incluso luchando contra él. Colocaba los platos con movimientos seguros. En la última sesión, el terapeuta me dijo que el control es solo una ilusión de seguridad. Cuanto más fuerte aprietas el puño para retener la arena, más granos se escapan entre los dedos. Miró por la ventana donde Elizabeth hablaba por teléfono, gesticulando con libertad. Su relación había cambiado. Ya no era perfecta, pero sí más auténtica, más profunda, basada en respeto mutuo, no en miedo ni dependencia. Mis propios problemas se hacían cada vez más evidentes. Ya no podía ignorar los fallos de memoria. Empezaba a olvidar conversaciones recientes, confundía los días de la semana, perdía el hilo en mitad de una frase. A veces no reconocía una calle familiar o no recordaba el camino de regreso desde una tienda en la que había estado cientos de veces. La visita al neurólogo confirmó mis peores temores. Etapa temprana de demencia tipo Alzheimer. El médico habló del progreso de la enfermedad, de formas de ralentizarla, de la necesidad de prepararse para los cambios. Pero lo único que escuchaba era el suave tic-tac del reloj del destino, marcando el tiempo que me quedaba antes de dejar de ser yo misma. Arthur me acompañó a la consulta. Elizabeth estaba en una conferencia, haciendo preguntas precisas, tomando notas, discutiendo tratamientos. Su enfoque profesional fue valioso, pero en el coche, de regreso a casa, incluso su compostura habitual comenzó a resquebrajarse. «¿Por qué no nos lo dijo antes?», me preguntó. Ya lo sabía cuando propuso mudarse a una residencia. Miré la ciudad que pasaba tras la ventanilla. Calles por las que había caminado toda la vida. Casas que recordaba de una sola planta y que ahora se elevaban hacia el cielo. Todos esos lugares familiares un día se volverían ajenos, escenarios irreconocibles. Los primeros síntomas aparecieron hace aproximadamente un año, admití. Nombres que se me olvidaban, llaves perdidas. Luego vinieron los episodios de desorientación total, en los que no sabía dónde estaba ni qué hacía. ¿Y por qué cayó? ¿Para qué cargaros también con esto? Elizabeth ya estaba enfrentando sus propios demonios. Tú intentando reconstruir la relación.
La residencia parecía una solución razonable. Recibiría los cuidados que necesito y vosotros podríais vivir vuestras vidas sin esta carga. Arthur frenó de golpe y se desvió hacia el arcén. Su rostro mostraba una indignación genuina. ¿Carga?, repitió. ¿De verdad cree que para Elizabeth cuidarla sería una carga? ¿Después de todo lo que ha hecho usted por ella? Su reacción me sorprendió. Este hombre reservado, a veces frío, mostraba más emoción de la que le había visto jamás. Arthur, he visto cómo esta enfermedad destruye no solo a quien la sufre, sino también a quien cuida, expliqué. Es una tortura lenta, ver cómo la persona amada se va deshaciendo, olvidándote, convirtiéndose en alguien irreconocible. No quiero que Elizabeth pase por eso. Él miraba al frente, sus dedos aferrados con fuerza al volante. Cuando mi madre enfermó de cáncer, yo estaba haciendo la residencia en otro estado, dijo en voz baja. Iba una vez al mes, llamaba los fines de semana. Creía que era suficiente. Mi padre contrató a una cuidadora. Él casi no estaba en casa. No podía soportar verla así. En sus últimos meses, ella prácticamente murió sola. Se volvió hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, vi lágrimas en sus ojos. No dejaré que eso vuelva a pasar. No con usted. No con nuestra familia. Algo cambió entre nosotros en ese momento. Dejamos de ser simplemente una mujer mayor y el esposo de su nieta. Nos convertimos en una familia, unida por un propósito común. No rendirse sin luchar, preservar la dignidad frente a lo inevitable. Arthur comenzó a estudiar intensamente las investigaciones más recientes sobre enfermedades neurodegenerativas, redirigiendo poco a poco el enfoque de su práctica médica. Me ayudó a ingresar en un estudio clínico con un nuevo fármaco que no prometía milagros, pero podía ralentizar la progresión de la enfermedad. Un programa integral que incluía tratamiento farmacológico, ejercicios cognitivos y una dieta especial. Me ayudaba a mantener la claridad mental por más tiempo del que los pronósticos iniciales preveían. Mientras tanto, Elizabeth atravesaba su propio proceso de aceptación. Su relación con Mary evolucionaba, no como madre e hija, pues ya era tarde para eso, sino como dos mujeres adultas unidas no solo por la genética, sino también por un profundo respeto mutuo. Las visitas regulares a la terapeuta la ayudaban a desentrañar capas de miedo y trauma acumuladas durante años. Hubo días de negación, en los que volvía a los recuerdos idealizados de sus padres, momentos de ira, contra mí por guardar silencio, contra James por su enfermedad no tratada, contra Rebecca por no haber tenido la fuerza de irse. Etapas de negociación. Si hubiera sido su hija biológica, tal vez todo habría sido distinto. Y una profunda depresión, durante la cual Arthur encontró nuevos recursos de paciencia y apoyo, sin permitir que ella se encerrara en sí misma. Un día de abril, cuando las primeras flores asomaban entre la tierra húmeda del jardín, Elizabeth llegó sola, empapada hasta los huesos. Había llovido a cántaros y, al parecer, había estado caminando sin paraguas durante horas. «Estuve en el cementerio», dijo después de que la hiciera cambiarse de ropa y beber una taza de té con miel. Quería hablar con ella, con mamá, con Rebecca. En su voz ya no había el rencor que solía aparecer al mencionar a su madre adoptiva. Algo se había transformado, algo se había curado por dentro. Me quedé bajo la lluvia diciéndole todo lo que había guardado todos estos años. Continuó. Mi rabia por no haber tenido la fuerza de protegernos a las dos.
Mi dolor porque eligió a él y no a nuestra seguridad. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Y de pronto comprendí que ella también fue una víctima, no solo de su violencia, sino de su amor, de su educación, de su idea del deber, que me amó tanto que aceptó a una niña ajena como suya, entregándome todo durante esos 4 años. Que quedarse no fue una debilidad, sino su desesperado intento de protegerme a su manera. Elizabeth alzó la mirada hacia mí y sus ojos estaban húmedos, no solo por la lluvia. Fue mi verdadera madre, ¿verdad? No porque me dio la vida, sino porque eligió amarme cada día de los años que tuvimos. Sí, querida. La abracé, sintiendo que algo esencial se cerraba en nuestra historia compartida. Justamente por eso. En mayo, cuando el jardín se llenó del aroma de lilas y jazmines, Elizabeth me trajo un regalo, un cuaderno grueso de tapas de cuero. Mi corazón se aceleró al pasar las páginas escritas con su letra ordenada. Eran mis recuerdos, las historias que le había contado sobre mi vida, sobre nuestra familia, recopiladas y conservadas por si empezaba yo a olvidarlas. «No es solo para ti», dijo suavemente, sentándose a mi lado. «También es para nuestro futuro hijo». Me quedé inmóvil, temiendo malinterpretar sus palabras, pero su sonrisa radiante y un leve asentimiento confirmaron mi sospecha. Estaba embarazada, 12 semanas. Ella y Arthur habían esperado al final del primer trimestre para compartir la noticia. Si era niña, la llamarían Rebecca, en honor a la mujer que eligió amar a Elizabeth con todo su corazón, a pesar de no compartir su sangre. Si era niño, sería Robert, en honor al padre de Mary, el único de su familia que apoyó a su hija adolescente durante el embarazo. El antiguo plan de la residencia había quedado muy atrás. Mi casa, que Arthur y Elizabeth una vez pensaron vender, se había convertido en el centro de atracción de nuestra creciente familia. A los almuerzos dominicales, ahora también asistía Mary, perfectamente integrada en nuestro círculo familiar, poco convencional. Octubre fue sorprendentemente cálido. El sol teñía las hojas de tonos dorados y cobrizos, y el aire tenía esa transparencia especial de los inicios del otoño. Estaba sentada en un banco bajo el viejo manzano, contemplando una escena maravillosa. Elizabeth, que había salido del hospital solo 3 días antes, mostraba a la pequeña Rebecca el mundo del jardín. La diminuta niña, envuelta en una manta suave, seguramente no entendía nada, pero reaccionaba con sensibilidad al sonido de la voz de su madre. Giraba la cabecita, se calmaba, escuchaba. Arthur estaba junto a ellas, listo para sostenerlas en cualquier momento. En sus rasgos se veía una nueva ternura, una tranquilidad firme de quien por fin ha encontrado su lugar en el mundo. En los últimos meses, mi enfermedad había progresado, aunque más lentamente de lo que habían pronosticado los médicos. Había días buenos, en los que la mente funcionaba con claridad, la memoria seguía aguda y las palabras fluían fácilmente en frases. Y había días malos, en los que los rostros familiares se volvían vagamente conocidos, las tareas simples se volvían imposibles y el espacio a mi alrededor se convertía en un laberinto. Pero hoy era un buen día. Recordaba nombres, fechas, lugares. Podía seguir la historia detrás de cada fotografía en la repisa de la chimenea, describir los paseos con la pequeña Elizabeth, reproducir los diálogos entre Rebecca y James. En esos días me apresuraba a vivir, a absorber cada momento, a crear recuerdos que tal vez no se quedaran en mi mente, pero sí con mis seres queridos. Elizabeth se sentó junto a mí,
sosteniendo con delicadeza la cabeza de su hija dormida. La luz del sol, filtrándose a través del follaje del manzano, dibujaba sobre ellas un patrón de manchas doradas. En ese instante, compartió conmigo su descubrimiento. Creo que ahora entiendo lo que sintió Rebeca la primera vez que me tuvo en brazos. Es imposible de describir. Como si encontraras a alguien que has conocido desde siempre, incluso antes de su nacimiento. Miró a su hija con una ternura asombrada. El vínculo biológico no importa. Becca es mi hija, simplemente lo es, como yo fui hija de Rebeca. Yo las observaba. 3 generaciones de mujeres de nuestra familia, unidas no tanto por la sangre como por el amor, la elección y una historia común. La imagen de Rebeca sosteniendo a la recién nacida Elizabeth se superponía en mi mente con la escena frente a mí, creando la extraña sensación de que el tiempo se había cerrado en círculo. «Estaría orgullosa de ti», dije en voz baja. «Rebeca». Ambas sabíamos que mi enfermedad seguiría avanzando, que vendrían días cada vez más difíciles, en los que me perdería a mí misma poco a poco, disolviéndome en la niebla del olvido. Elizabeth me pidió que le hablara a su hija de Rebeca, mientras aún pudiera recordar los detalles. Le prometí hacerlo, en los días buenos y en los malos, hasta que las palabras me abandonaran por completo. «Te quedarás con nosotros», dijo ella. «Nada de residencias, nada de extraños. La familia debe estar unida, sobre todo cuando más se necesita». Arthur se unió a nosotras, sentándose en la hierba a nuestros pies. Sus simples palabras, «lo lograremos», no eran una promesa vacía, sino una afirmación nacida de haber superado muchas dificultades juntos. Las sombras se alargaban. El aire se llenaba del frescor del atardecer. Era hora de volver a casa. Pero en ese momento, al ver cómo la luz jugaba sobre los rostros de las 3 personas que más amaba, pensé que incluso cuando los nombres se desdibujaran, las fechas se mezclaran y los lugares conocidos se volvieran extraños, la parte más importante de mí seguiría viviendo en ellas. 5 años después. La casa está llena de voces, risas, música. Hoy la pequeña Rebeca cumple 5 años. Mary, a quien la niña llama Abuela Mary, le enseña pasos sencillos de ballet en la sala, donde hemos corrido los muebles. Elizabeth prepara la cena de cumpleaños, asomándose de vez en cuando desde la cocina para admirar a su hija. Arthur, recién llegado de una conferencia sobre enfermedades neurodegenerativas, decora el jardín con guirnaldas y farolillos para la fiesta. Yo estoy sentada en mi sillón favorito junto a la ventana, observando esta vida que continúa a mi alrededor, incluso cuando yo me ausento de ella. A veces confundo los nombres de los invitados, a veces confundo a mi nieta con mi hija, a veces me pierdo en mi propia casa. Pero hay cosas que siempre recuerdo, incluso en los días más oscuros. El aroma del cabello de Rebeca, la risa de la pequeña Elizabeth, el sabor del pan recién horneado de la panadería de la esquina. Hoy Becca me regaló un dibujo. 3 figuras femeninas tomadas de la mano. «Eres tú, mamá y la abuela Rebeca», explicó con seriedad. «Mamá dice que siempre estarán conmigo, incluso cuando se vayan al cielo». En su mente infantil, la muerte y el olvido no son un final, sino otra forma de existir, no menos real que la vida. Quizá tenga razón. Tal vez, incluso cuando mis recuerdos se desmoronen como un castillo de arena bajo la marea, algo inasible permanecerá, no en mi mente que se apaga, sino en las historias que seguirán contándose, en los gestos que vivirán en nuevas generaciones, en los valores que ellos llevarán consigo a lo largo de sus vidas. ¿No es eso la verdadera inmortalidad?
No una vida eterna del cuerpo o de la mente, sino la continuación de una parte de uno mismo en los demás, en su memoria, en su sangre, en sus almas. Veo a Elizabeth enseñarle a su hija a hacer galletas con mi receta. Sus manos se mueven del mismo modo que las de Rebecca lo hacían cuando le enseñaba a ella. Las tradiciones pasan de generación en generación sin pedir permiso a la genética. Y entiendo, la memoria no está solo en lo que guardamos en la cabeza. Vive en nuestras manos, en nuestros corazones, en quienes amamos. Incluso cuando la memoria personal desaparece, la memoria colectiva de la familia, del linaje, de la humanidad, perdura. Tal vez ese sea el verdadero valor de la memoria, la voluntad de soltar nuestros recuerdos, sabiendo que vivirán en otros. No como copias exactas, sino como ecos, como semillas que florecerán en algo nuevo y hermoso. Hoy es un buen día. Recuerdo todo. Y aunque mañana tal vez sea un día malo, en el que olvide los nombres de mis seres queridos y mi reflejo en el espejo me devuelva el rostro de una desconocida, algo dentro de mí recordará esta sensación, la de ser parte de algo más grande que yo misma, ser un eslabón en una cadena que no se romperá mientras existan el amor y la memoria. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.